o la regulación en referencia a las medidas de coerción personal está en la sección 3, ¿no? Y se divide en títulos y los títulos en capítulos. Uno de los capítulos es la prisión preventiva, otro capítulo es la revocatoria de comparecencia, otro capítulo es la cesación, otro capítulo es el impedimento de salida. ¿Por qué está dividido esto así? Porque son circunstancias y actuaciones procesales que tienen diferentes requisitos, diferentes procedimientos y diferentes consecuencias también, ¿correcto? En el mismo sentido, si uno revisa lo que establece... Doctor, no se preocupe el tema de la argumentación, porque luego vamos a dar un espacio. Lo que le preguntaba más que todo, si tiene una observación para llevar a cabo la audiencia. Por eso, doctor, la primera parte le dice, para llevar a cabo la audiencia, sí, pero para discutir algunas cosas. No, claro. Para llevar a cabo la audiencia no hay problema. Entonces ya lo va a explicar más adelante. No se preocupe. Doctor Su. Sí, yo tengo una observación, señor juez, a la variación que solicita la Fiscalía, pero creo que usted nos está diciendo que vamos a hacerlo después, ¿no? Sí, doctor. No se preocupe. Voy a anotar, no se preocupe todo ello, ¿ya? Me gustaría escuchar y tomar nota de vuestros argumentos. Pero para llevar a cabo la audiencia, doctor Su. Ninguna, señor juez. Doctora Tito. No, señor magistrado, veo que el audio ya ha mejorado bastante también de manera virtual. Ya, doctora, no se preocupe, si usted requiere trasladarse, nos indica y le damos todas las facilidades, ¿le parece? Sí, doctor, pero de momento estamos bien. Más bien, señor magistrado, también para dar cuenta que se encuentra conectado a mi patrocinado, el señor Abraham Danon, que se encuentra en la sala de manera virtual desde Israel. Muchas gracias, doctora. ¿Se va a acreditar el señor Abraham Danon? Buenas tardes, si es que desea, es su decisión. Bien, no responde. Les consulto, ¿qué tiempo va a tomar, doctora, la sustentación de su requerimiento? 10 minutos para poder oralizar el de la variación, que justo era lo que estaban cuestionando las defensas. ¿Todo su requerimiento, doctora? Media hora. ¿De todo el requerimiento? Sí. Usted está fijando el término porque yo llega a los 30 minutos, le voy a decir, ya cumplió su tiempo. Usted evalúe, por eso le digo, por eso le estoy consultando. Lo que ocurre era que yo indicaba con relación al que corrige y aclara. Ya, no, todos sus requerimientos, Ahí harás una hora. Una hora. Sí. 60 minutos. Ya, ahora sí me escuchan. Buenos días. Sí, lo escuchamos, señor. Adelante. Solamente su nombre y apellidos. Danon Abraham. Muchas gracias. Puede apagar su micrófono. Le agradecemos. Gracias. Entonces la fiscal está proponiendo 60 minutos para todo el requerimiento, me imagino de los 3. Y todos los presupuestos, incluyendo la variación. ¿Es correcto? Sí. Ya. En ese orden de ideas, yo daría a cada parte un promedio de 30 minutos por cada investigado. A ver, en todo caso les consulto, ¿ya? Entonces, para distribuir el tiempo de la primera ronda, 60 minutos para la Fiscalía, 30 minutos para cada abogado defensor. ¿Alguna observación respecto a la asignación de tiempos? Me dicen ahora para poder regular ese tema. Fiscal. No, ninguno, señor magistrado. Doctor Silva. Doctor, yo le voy a pedir una cuestión previa antes del inicio formal de la audiencia con la presentación de la señora fiscal, pero si se pasara al periodo de explicar, yo requeriría una hora, doctor. Una hora. A ver, está proponiendo 60 minutos. No se olvide de que, doctor Silva, quisiera sentar las bases, ¿ya? Para lo que va a ser la audiencia propiamente dicha. Se supone que el requerimiento ya está. Y la corrección de requerimiento también está. Eso no quiere decir que yo lo voy a aceptar automáticamente. Tengo que evaluarlo, obviamente. Lo que voy a pedir a la Fiscalía cuando sustente su requerimiento es que ya no estamos trabajando bajo la lógica de una enumeración, ¿no? De lectura, de requerimiento y enumeración de todos los elementos. Se supone que ya está ahí. Solamente que exponga oralmente las razones nucleares por las cuales se está pidiendo la prisión preventiva o la variación de la prisión preventiva
está pidiendo la prisión preventiva de todos los investigados, ¿no? Los presupuestos y que lo desarrolle, las razones centrales, ¿ya? Y a cada defensa técnica igualmente se le está dando 30 minutos, se entiende, por cada investigado, porque la fiscal va a emplear 60, se entiende por los 3, ¿no? ¿Es correcto? Por los 3. Ya, el doctor Silva está pidiendo 1 hora. Ahorita, en estos momentos lo voy a evaluar, ¿ya? Solamente es la lógica. Doctor Su, discúlpeme que le haya interrumpido. Sí, señor magistrado, yo también considero que 30 minutos es un tiempo corto, porque esta audiencia, señor juez, es para oralizar tanto los argumentos de la Fiscalía como los de la defensa. Tenemos un requerimiento de casi 300 folios y tenemos 58 elementos de convicción para colusión y 87 elementos de convicción para lavado de activos. Evidentemente, hay peritajes, hay asistencia judicial internacional, y eso, si fuera así, señor juez, y solamente diríamos, tomando sus palabras, lo nuclear y estrictamente sustancial, pasaríamos prácticamente a un proceso civil donde usted va a tener que revisar todo, la demanda y la contestación de la demanda para resolver, y creo que se va a desnaturalizar. Creo que prudentemente 60 minutos podría ser razonable para poder hacer una defensa efectiva. Gracias. Doctora Tito. Señor magistrado, más bien al pedido de mis colegas, en tanto también conforme a los fundamentos que exponga el Ministerio Público, esta defensa va a esbozar y va a hacer el descargo. Entonces, plantear 30 minutos, pues es irrazonable a los 60 minutos que se le está dando al Ministerio Público. En ese sentido, más bien al pedido de mis colegas. Bien, voy a regular, ya voy a tener en cuenta lo que se ha dicho, y en todo caso a la Fiscalía le voy a dar un espacio máximo de 1 hora con 30, y a cada defensa técnica vamos a trabajar sobre una base de 50 minutos. ¿Les parece? ¿Ya? Para que yo también tenga la amplitud, porque si muevo el tiempo de la defensa también tengo que ampliarlo. Bien, 10:36 de la mañana, fiscal, sustente su requerimiento. Señor magistrado. Sí, a ver, vamos por partes. A ver, doctor, a ver. Doctor Silva. Sí, lo que pasa es que yo quisiera plantear una cuestión previa antes del inicio. Antes del inicio. ¿Qué más? Usted también. Señor magistrado, pero además, la resolución que usted nos corre traslado, usted dice que la señorita va a oralizar la variación, no propiamente el requerimiento de fondo, sino la variación. Este escrito que ha presentado hace una semana aproximadamente, entendemos que lo va a oralizar, y frente a eso las defensas vamos a expresar lo conveniente. Ya, entonces, el doctor dice que va a intervenir una pequeña cuestión previa, no previa técnicamente, sino un incidente antes de la audiencia. ¿Usted va a plantear algo? Es lo mismo, creo, señor juez. Un incidente también, ¿no? ¿Sobre qué materia? Sobre la variación que hace. Sobre la variación, me te queda claro. El doctor Silva, un incidente sobre la variación, el doctor Su. Doctora Tito. El doctor solamente también a manera de incidente para que la Fiscalía pueda precisar si va a realizar un pedido de prisión preventiva Vamos o de entonces, variación. antes de que usted intervenga, voy a ceder el uso de la palabra. Voy a regular los tiempos para este incidente, este primer incidente, ¿ya? Planteado por el doctor Silva. ¿Qué tiempo le va a tomar, doctor? 10 minutos. 10 minutos. ¿Usted, doctor? Lo mismo, señor juez. Señor magistrado, si me permite, Sí. en la resolución número 14 se dispuso que tenía que dar cuenta de los argumentos esbozados en este escrito. Ya, por eso. ¿Qué tiempo usted le va a tomar? Ahí es. 10 minutos. 10 minutos también. Ya. Doctora Tito. Doctor, ya me queda claro, pero sí indicar a su despacho que no me han notificado la resolución que se menciona el fiscal. ¿No? Entonces, si en esa resolución ya disponen que se va a realizar únicamente la variación, entonces que me la hagan llegar, por favor, porque esa sí no la tengo. Por favor, para que le hagan llegar a la doctora Tito, ¿ya? Esa resolución. Bien, vamos entonces. Sí, no tengo problema. Están proponiendo 10 minutos a cada parte. No tengo problema. Doctor Silva, adelante. Tiene usted el uso de la palabra. Señor magistrado, muchas gracias. Efectivamente, recibimos el escrito el día de hoy, pero lo hemos podido leer en el tiempo que nos ha dado, el escrito de la Fiscalía, en la cual, como su milla dice, se corrige y aclara el requerimiento de prisión preventiva.
Esto es muy importante, doctor Concepción, porque dice se corrige y aclara. Y cuando vamos nosotros y además se corrige y aclara requerimiento y prisión preventiva por cuanto debe decir, ¿no? Debe decir, dice, requerimiento de variación de comparecencia simple por preventiva. Vamos, y nosotros vamos al fundamento del requerimiento y tiene como artículo de fundamento el artículo 124 del Código Procesal Penal. Se corrige y aclara. Cuando uno va al artículo 124, porque es una cosa pues para nosotros nueva que se pueda corregir y aclarar un escrito de prisión preventiva, dice 124, el juez podrá corregir en cualquier momento los errores puramente materiales o numéricos contenidos en una resolución. Materiales o numéricos. Inciso 2. En cualquier momento el juez podrá aclarar los términos oscuros, ambiguos o contradictorios que estén redactados en las resoluciones o podrá adicionar su contenido. Términos oscuros, ambiguos o contradictorios que hubiera omitido resolver algún punto controvertido siempre que tales actos no impliquen una modificación de lo resuelto, siempre en el ámbito judicial. Dentro de los 3 días posteriores a la notificación, las partes podrán solicitar aclaración o la adición del pronunciamiento. Fíjese, señor juez, que usted no ha emitido ningún pronunciamiento en este caso. No sé a qué pronunciamiento refiere la Fiscalía cuando dice que aclara y corrige o cuando utiliza este artículo 124. Si nosotros continuamos en el Código Procesal Penal y nos vamos al artículo 64 del Código Procesal Penal, que dice disposiciones y requerimientos, señor juez. El Ministerio Público formulará sus disposiciones, requerimientos y conclusiones en forma motivada y específica, de manera que se basten a sí mismos, sin remitirse a decisiones del juez ni a disposiciones o requerimientos anteriores, de manera que se basten a sí mismos, dice la norma. Y si nosotros vamos a la norma al artículo 122 del Código Procesal Penal, señala el inciso 5 que las disposiciones y los requerimientos deben estar motivados. En el caso de los requerimientos, específicamente señala la norma procesal, en el caso de los requerimientos, de ser el caso, estarán acompañados por los elementos de convicción que los justifiquen. Fíjese, señor magistrado, yo le decía a usted antes de empezar esto, que el Código Procesal Penal se encuentra dividido en secciones, en títulos, en capítulos, no por una cosa antojadiza del legislador, sino por un orden y una sistematización de nuestro procedimiento y las instituciones que en él se regulan. Una institución es la prisión preventiva, otra institución es la comparecencia, simple o restrictiva. Y otra institución son las modificaciones a ello, es decir, la variación de la prisión preventiva por comparecencia o la variación de la comparecencia por la prisión restrictiva. Y el código, en el título 3º, ha dividido en capítulos y los capítulos son diferentes. Y los capítulos son diferentes porque los requisitos y condiciones son diferentes. Entonces la Fiscalía no puede pretender, con un escrito presentado hace unos días y con 5 hojas de fundamentación, solo con 5 hojas de fundamentación, corregir y aclarar. Este es otro requerimiento, señor magistrado. La Fiscalía nos ha pedido prisión preventiva en base al artículo 268 del Código Procesal Penal. Y esa prisión preventiva tiene supuestos diferentes, condiciones distintas, y es un requerimiento que se tiene que basar por sí solo, con fundamentos independientes. ¿Por qué se cumple cada uno de esos elementos? La comparecencia tiene otros supuestos y la variación de la comparecencia tiene otros supuestos. Es un pedido nuevo, es un pedido diferente. Lo que yo particularmente entiendo que no se corrige y aclara nada, porque el pedido de prisión preventiva estaba completamente claro. Lo tiene usted allí. Todos los elementos de convicción, cerca de 80 en mi cliente, todos los requisitos, arraigo, todo eso están perfectamente establecidos. Ese requerimiento se entendía por sí solo. Si estaba bien o estaba mal, lo decidiría usted. Si estaba fundamentado bien o fundamentado mal, lo decidiría usted. Pero ese requerimiento. Si la señora fiscal, con un escrito de 6 hojas, me dice que corrige, ¿qué está corrigiendo? ¿Algo oscuro? ¿Está corrigiendo algún elemento de convicción? ¿Está corrigiendo algún error en la numeración de las páginas que los tienen? ¿Está corrigiendo, está aclarando alguna cosa oscura? Está cambiándome el requerimiento por completo.
Está viendo de un capítulo del Código Procesal Penal a otro capítulo del Código Procesal Penal. En esas condiciones, lo que yo entiendo, señor magistrado, y es lo que le voy a pedir como pretensión principal en esta presentación, ¿no es cierto?, que la Fiscalía se está desistiendo de la prisión preventiva, del requerimiento de prisión preventiva inicial. Ya no es un requerimiento de prisión preventiva. Ahora la Fiscalía lo que está planteando es una variación de una comparecencia. Son cosas diferentes, porque en el requerimiento de prisión preventiva la fiscal no señala que el señor tiene comparecencia. Ahora sí, que mi cliente por lo menos. Ahora sí, ¿no? Y las condiciones diferentes que tienen que ver nuevos elementos de prueba a partir del procedimiento, a partir de las decisiones de la Fiscalía de las disposiciones. Son procedimientos y son requisitos diferentes. Entonces, ya no es un requerimiento de prisión preventiva. Lo que nos está diciendo el día 16 de marzo del 2023, que ha presentado este escrito, es que se está desistiendo del requerimiento de prisión preventiva y está ahora planteando una variación, que son cosas completamente diferentes, sobre la cual además yo tengo que defenderme y tengo que hacer otra argumentación. Y usted me tiene que dar el plazo correspondiente para poder yo plantear mi respuesta a esa variación. Son cosas completamente, y el procedimiento incluso es distinto, porque yo tengo que revisar la carpeta fiscal y verificar cuáles son esos nuevos elementos. Fíjese la irresponsabilidad, señor magistrado. Punto número 5 de este nuevo pedido. Nos dice con un cuadro, elementos de convicción. ¿Se entiende? Ahora dice, los elementos de convicción número tal. Eso ya no valen, dice. Sí dice. Ahora solamente valen los otros. ¿Qué dice? Todos los demás elementos de convicción anexados al expediente judicial sí valen. ¿Así? Este es un requerimiento, esta es una aclaración, esta es una corrección, este es un pedido nuevo. Que la Fiscalía lo haga bien, lo haga mal, es un problema de la Fiscalía. Pero este es un pedido nuevo. En esas condiciones, señor magistrado, la defensa entiende y le solicita entonces que usted declare improcedente o que usted declare desistido del requerimiento de prisión preventiva presentado por la Fiscalía y entienda que ahora es un pedido de variación de comparecencia y y suspendamos esta sesión y deme el plazo correspondiente para poder responder cuáles son los elementos nuevos, porque la Fiscalía, por ejemplo, toma como base para decir que estos elementos son nuevos la formalización de la investigación preparatoria, cuando en este caso han habido cerca de 6 ampliaciones de la investigación, de la formalización de la investigación preparatoria. Entonces yo tengo que analizar ahora cada una de esas. Tengo que analizar qué fechas fueron, qué elementos de convicción se usaron, cuáles fueron los hechos que se ampliaron, cuáles son los hechos que propuso ahí la Fiscalía trabajar. Para de cara a eso, verificar, como la Fiscalía no lo ha puesto acá, verificar ya no el elemento 7, sino el 8, que sí dice que sí vale, porque así lo he puesto. Entonces, ese es mi pedido, señor magistrado. Mi pedido principal es que usted resuelva entonces que se ha desistido del requerimiento de prisión preventiva, porque la variación es otro requerimiento. No es una aclaración, doctor. Es otro requerimiento. Y no es una corrección, es otro requerimiento. Vamos a ir a otro título, de otro capítulo, de título del Código Procesal Penal. Es otra cosa. Entonces, archivamos o se desiste la señora fiscal y nos da un tiempo y nos da un tiempo prudencial para poder trabajar este nuevo pedido, este nuevo requerimiento de variación por comparecencia. Esa es mi posición, doctor Concepción. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar uso a la palabra al doctor Su. Sí, ha empleado 9 minutos. Adelante, doctor Su. Señor juez, para no redundar en los argumentos citados por el colega que me ha antecedido, los hago mío. Estamos en la misma línea de interpretación de la norma procesal. Y voy a enfatizar, señor juez, que el artículo 124 del Código Procesal Penal es solamente para que el juez lo aplique cuando emite sus resoluciones. No puede invocar ninguna de las partes del artículo 124 del Código Procesal. De lo contrario, imagínense que los abogados podamos plantear el 124 para hacer correcciones. Y en efecto, señor juez, no se trata de una corrección, se trata de una modificación sustancial del requerimiento, porque y considero, señor juez, que este cambio que plantea la Fiscalía, hay una afectación directa al derecho de defensa, porque nosotros hemos venido preparados para una audiencia de prisión preventiva. Cuando la Fiscalía recurre al artículo 279, inciso 1 del Código Procesal Penal y establece que puede variar, entendemos, señor juez, que se tiene que analizar y la Fiscalía en su requerimiento tiene que plantear
cuáles fueron los elementos de convicción con los que abre investigación preparatoria contra mi patrocinado y que dieron como valoración comparecencia simple. Y tiene que indicar cuáles son los nuevos elementos de convicción que ha recabado durante la investigación preparatoria que amerita variar su situación jurídica. Pero además acá hay una particularidad. Con disposición 9 se le abre investigación preparatoria a mi patrocinado por lavado de activos, 17 de julio del año 2017. Con disposición 12 se le amplía a colusión y se varían los hechos por lavado de activos. Y luego se emiten una serie de disposiciones, la 17, la 22, la 23, donde van incorporando a otros sujetos procesales, pero van variando los hechos y en esos hechos van mencionando a mi patrocinado. Entonces, nosotros consideramos que esto requiere de un análisis para establecer cuándo la investigación preparatoria quedó completa y se marca la medida de comparecencia simple y cuáles son los nuevos hechos que nos trae la Fiscalía, seguramente los fundados y graves elementos de convicción. Pero su requerimiento no dice nada de eso, señor juez. Su requerimiento no habla de los antecedentes, no dice cuándo empezó a investigar, no dice nada. Su requerimiento simplemente habla de los hechos precedentes, concomitantes y los hechos posteriores. Entonces, señor juez, nosotros consideramos que o se suspende esta diligencia para que la Fiscalía rehaga su requerimiento, lo reformule totalmente, porque este documento que ha presentado, señor juez, nos dice elementos de convicción en la página 2, dice elementos de convicción, número, y enumera un número de elementos de convicción que dice que ya no son nuevos, pero no nos dice si estos corresponden a los elementos de convicción de lavado o de colusión, porque ella ha presentado lavado y colusión por separado, ¿ya? Y no nos precisa, entonces no sabemos cuál es. Incluso los elementos de convicción de lavado son 87, señor juez, y los elementos de convicción de colusión son 58. Y la señorita fiscal nos habla del 77, 80, 106, 113, 126, 133. Esos elementos de convicción no existen en el requerimiento fiscal. Posiblemente sí en la acusación, pero no en el requerimiento. O sea, este documento tampoco soluciona ni ordena, señor juez, y definitivamente no se puede afectar el derecho de defensa de los sujetos procesales, y creo yo que lo razonable, señor juez, es que esto se suspenda hasta que la Fiscalía reordene su requerimiento y se corra traslado de acuerdo a la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ha tomado menos del tiempo indicado incluso. Concretamente, 4 minutos. Doctora Tito. Gracias, doctor. Sí, para ser breve y no redundante, me dieron el pedido de mis colegas y sí quisiera que la Fiscalía aclare qué documento va a oralizar, porque hace minutos acaba de decir que va a oralizar el escrito de variación de comparecencia simple por prisión preventiva. Entonces, se entiende de que se está desistiendo del pedido de prisión preventiva. Si esto es así y se deja sin efecto el escrito de prisión preventiva, al verificar el escrito de variación de comparecencia simple por prisión preventiva, verificamos que no existe una motivación adecuada. Por ejemplo, en los fundamentos que ameritarían esbozar por cada imputado, esto no está en este escrito. De manera genérica señala cuáles son sus fundamentos, pero no señala cuáles son, por ejemplo, respecto a mi patrocinado Brandon On, cuáles son las condiciones que han cambiado para que pida una comparecencia simple para prisión preventiva. Igual respecto de los otros coimputados. En ese sentido, si se está desistiendo de la prisión preventiva, que lo indique, y si este escrito de variación de comparecencia simple por prisión preventiva va a ser el que va a prevalecer, entonces que también lo señale y que se entienda que esto es todo y que ya no va a poder subsanarlo posteriormente, para que nosotros también podamos en esta audiencia ceñirnos únicamente a este escrito y a los argumentos que han sido señalados en este escrito, sean deficientes o no deficientes. Bueno, ya será responsabilidad del Ministerio Público. Gracias, señor magistrado. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la doctora Canchihuamán por la Fiscalía. Adelante, doctora. Sí, señor magistrado. Este escrito al que han hecho
referencia a ambas defensas, tanto la defensa del investigado Marcos de Moura Vanderlei como la defensa del investigado Alejandro Toledo Manrique, fue presentado el 16 de marzo con un número de ingresos 7178-2023. Pues bien, señor magistrado, he escuchado atentamente los argumentos y en ese sentido debo señalar lo siguiente. Adicionalmente a lo que han mencionado y a los artículos, o al artículo en específico al que han hecho mención, que es el 124, nosotros también en nuestro escrito hacemos mención a una casación, por cuanto los operadores jurídicos también nos vinculamos a las casaciones y en este caso es una doctrina jurisprudencial. ¿Cuál es este número de casación? Es el 119-2016 ANCASH, que señala que en los casos donde no se haya decretado, por ejemplo, la medida de comparecencia con restricciones, debería entenderse que tienen la medida de comparecencia simple. Entonces, si en el interín del decurso procesal surgen los elementos de la prisión preventiva, lo que corresponde formalmente articular es una variación. Entonces, la variación sería de la comparecencia, entiéndase simple o con restricciones, hacia la prisión preventiva. Y esta casación 119-2016 ANCAS nos establece determinados presupuestos, pero que en el fondo están señalados propiamente en nuestro requerimiento primigenio. ¿Cuáles son esos dos supuestos que lo señala el numeral 2.3 de esta casación? Nos indica lo siguiente. Nos señala de que efectivamente tienen que haber nuevos elementos, ya sea para prisión a comparecencia o viceversa, nuevos elementos. Si se intensifican, pues a prisión preventiva. Y el segundo presupuesto es analizar actualmente la capacidad asegurativa de la medida que en este momento tendrían los investigados. Esto es de comparecencia simple. Esa casación también tiene que entenderse de forma concordante con el artículo 291, que nos hace mención el Código Procesal Penal. ¿En qué sentido? La comparecencia simple solamente se puede mantener, y es la que habrían tenido los investigados que a la fecha tienen la condición de acusados, siempre y cuando se cumplan dos presupuestos. Entonces, se podría seguir manteniendo esta comparecencia simple si propiamente el hecho punible tendría una sanción a imponer leve o los actos de investigación aportados no lo justifiquen. En el primer presupuesto, de acuerdo a la prognosis realizada en el requerimiento de fondo, en el requerimiento primigenio, se ha establecido que la pena sería superior a los 4 años. Entonces, posibilidad de una sanción leve bajo los alcances de la hipótesis fiscal de este Ministerio Público, primer presupuesto descartado para que se siga manteniendo la comparecencia simple. El segundo supuesto, o los actos de investigación aportados no lo justifiquen. Supuesto que también en este estadio procesal tampoco se verifica. El presente caso ya se ha dado por concluida la investigación preparatoria y ahora nos encontramos en un estadio diferente. Hemos articulado un requerimiento en el extremo de los investigados, un extremo acusatorio. ¿Por qué? Porque hemos considerado que todos los actos de investigación realizados en el marco de la investigación preparatoria propiamente son actos de investigación que han permitido a la fecha consolidar la hipótesis fiscal del caso 14-2016, expediente 141-2017. Entonces, sobre la base de dicha casación 119-2016 y sobre la base del 291, ya no es posible seguir manteniendo la comparecencia simple. Y como se prevé en esta casación que frente a estos supuestos, cuando se verifiquen los elementos de la prisión, pues lo que corresponde formalmente es solicitar la variación de la medida. Entonces, pues bien, hay una tingencia que debo realizar y es justamente cuando se hace mención que hemos hecho un cuadro donde hemos discriminado los elementos. Ahí quiero hacer la siguiente atingencia. En el presente caso, señor magistrado, propiamente no se ha articulado durante el decurso del proceso ninguna medida de coerción, ni impedimentos de salida del país, ni alguna otra medida de coerción. Pues bien,
no se han debatido los elementos de convicción, o mejor dicho, los elementos o los actos de indagación no han sido objeto de algún debate en alguna medida de alguna medida de coerción. Entonces, Fiscalía en ese cuadro ha discriminado de la siguiente manera o ha disgregado de la siguiente manera. Como de oficio, de acuerdo al Código Procesal Penal, se debe entender que si Fiscalía, al momento que formaliza la investigación preparatoria, no articula algún requerimiento, como puede ser una comparecencia con restricciones o una prisión preventiva, entonces se debe entender que propiamente es la comparecencia simple. Entonces, la formalización de la investigación preparatoria es lo que ha marcado para nosotros el derrotero, y a indicar lo siguiente: aquello que fue merituado propiamente para la formalización de la investigación preparatoria y que han sido elementos o actos de indagación muy importantes que han permitido pasar de preliminar a preparatoria, han sido considerados en ese cuadro como los elementos que no serían nuevos, que serían los antiguos, porque ese es el momento en que se decreta la comparecencia simple. Entonces, aquellos actos de indagación que han sobrevenido, que han sido posteriores a la formalización de investigación preparatoria, es lo que esta Fiscalía ha considerado como nuevos elementos. Sin embargo, de una adecuada lectura del escrito que hemos presentado, hacemos mención que tanto los antiguos como los nuevos, ambos dan sostenibilidad a la hipótesis fiscal. Pues bien, adicionalmente, el 119 señala de la casación que tenemos que verificar si efectivamente hay nuevos elementos que pueden de repente enervar o que pueden intensificar la hipótesis fiscal. El primer presupuesto se ha intensificado, de acuerdo al 119-2016, cuando lo verificamos en el numeral 2.3, se ha intensificado. Tan es así que objetivamente y de forma concreta se ha emitido un requerimiento acusatorio. Y el segundo supuesto de la capacidad asegurativa con relación a si la medida de coerción, en este caso simple, es una medida que pueda seguir manteniéndose a la luz del 291, por principio de legalidad, ya no sería posible seguir manteniéndola porque solamente establecen los presupuestos que se han enervado. Entonces, el fondo de nuestro requerimiento presentado, y que es el incidente número 72, cuenta con todos los elementos, ¿no es cierto?, que han tenido a la vista los abogados, y que recién en esta audiencia propiamente de continuarse van a ser objeto de contradictorio, porque, reitero, no ha habido una medida de coerción, pero como de oficio se entiende comparecencia simple, a la luz de la casación, a la que no han hecho mención, pero que si se verifica y se revisa es doctrina jurisprudencial, corresponde que formalmente se articule sobre la base de una variación. Pero todos los presupuestos son los mismos, en cuanto a lo que ya acabo de socializar, y se encuentran propiamente incorporados al incidente 72. Por esas consideraciones, Fiscalía discrepa, ¿no es cierto?, o contrariamente a lo señalado por los abogados, considero que lo que se ha presentado no genera ningún tipo de indefensión, por cuanto es simplemente el tema de la formalidad a la luz de esta doctrina jurisprudencial. Eso es todo, señor magistrado. Bien, hemos escuchado a todas las partes en una primera ronda. Voy a ir a una segunda ronda sobre esto, ¿ya? Aquí ya vamos a restringir el tiempo. Y algunos temas ya que quisiera que se me precisen a propósito de esta corrección. De esta corrección y aclaración de requerimiento de prisión preventiva. Primer punto. ¿Es posible corregir y aclarar el requerimiento de prisión preventiva por una variación? ¿O es acaso, es decir, este cambio de requerimiento de prisión preventiva a uno de variación
¿Es una simple aclaración, corrección o es una modificación sustantiva como sugieren las partes? Y lo segundo es si, digamos, este cambio se puede hacer en pleno trámite de la audiencia de la audiencia ya convocada. ¿Puede permitirse ese cambio o no? ¿Es posible la audiencia, digamos, en el presente caso de que el fiscal en plena audiencia pública cambie de requerimiento y oriente en otro sentido? ¿O eso es posible? ¿Es posible o no es posible jurídicamente? Y lo tercero, ¿cuál sería la consecuencia jurídica en este caso? Como tercer punto controvertido, a propósito de los pedidos, ¿cabe aceptar este cambio o debe rechazar? Si se va a rechazar, ¿qué es lo que se debe rechazar? Bien. ¿Podemos ir a la segunda ronda fiscal y defensas? Sí. Sí. Bien. 5 minutos para cada parte. Doctor Silva. Muchas gracias, señor magistrado. Yo quiero empezar señalando que la casación a la cual hace referencia la representante del Ministerio Público es una del 6 de abril del año 2018. Y es una casación que se presenta en 2018. El requerimiento de prisión preventiva lo presenta el 27 de octubre del 2022, del año pasado. El 27 de octubre del 2022. Y siendo que, como ella ha señalado, la misma casación señala de precedente obligatorio, no es culpa de las defensas que ella no la haya revisado. Pese a eso, esta casación no le ordena nada al Ministerio Público. Esta casación se trata de un pedido que hace un fiscal de variación de comparecencia con restricciones a prisión preventiva. Y el juzgado y la sala resuelven improcedente porque le dicen, no, ya hay un supuesto para eso, que es el 289.5, si no me equivoco. Y la Corte Suprema le dice, no, eso está mal. Sí se puede hacer la variación si es que hay nuevos elementos que aumenten el tema del peligro procesal. Eso es lo que dice la casación. Y se tiene que hacer vía una variación. No le está ordenando a la Fiscalía que cuando haya ocurrido un requerimiento de prisión preventiva, que después se dé cuenta que está mal hecho, tenga que hacerlo así. No, porque como he leído, señor magistrado, y ese es el fondo de la pregunta que usted ha hecho, es si es posible corregir el artículo. Se lo puedo... Por favor, 122 y el artículo 64 del Código Procesal Penal señalan que el Ministerio Público formará sus disposiciones, requerimientos y conclusiones en forma motivada y específica de manera que se basten a sí mismos. Esa parte es fundamental, señor magistrado, que se basten por sí mismos, porque es un requerimiento. El fiscal está activando al Poder Judicial haciéndole un pedido. El juez nos corre traslado de ese pedido. Se sirve por sí mismo. Yo entiendo que pueden haber correcciones por parte de la Fiscalía y nunca nos hemos opuesto. Esta es la cuarta vez o tercera vez que se programa esta fecha. Desde octubre a la fecha estamos viendo un requerimiento de prisión preventiva que se entiende es el más importante y el más lesivo contra una persona, con lo cual es de mucha urgencia. 5 meses de urgencia. Bueno, pero en fin, ya estamos en esta audiencia. Y en esta audiencia lo que hace es variar el pedido. No está corrigiendo, señor magistrado. No está corrigiendo ni aclarando nada. Entonces, si el código a mí me dice que el requerimiento se ve, lo leo de manera textual, se basta por sí mismo, entonces a la pregunta que usted plantea, ¿se puede corregir un requerimiento de prisión preventiva? Claro. ¿Se puede aclarar? Claro. ¿Pero se puede modificar? Porque esta es una modificación. Ya no es un requerimiento de prisión preventiva. Es un requerimiento de variación. Es un supuesto diferente. Por eso empecé mi presentación anterior señalándole que el código se divide en secciones, capítulos, ¿no? Títulos. Entonces es un título distinto, con normas independientes. La Fiscalía no puede decir, es lo mismo, es el mismo argumento, el 268. De hecho, leo su pedido, señor magistrado.
El pedido del requerimiento de prisión preventiva empieza señalando, conforme a lo establecido en los artículos 268, 269 y 270. Pero en la variación, miren lo que me dice. De conformidad con lo establecido, 253, 255, 286, 287, 288, 289. Ninguno de los artículos que usó para su primer requerimiento los usa el día de hoy. Son base normativa incluso distinta. Entonces no es una corrección, es un pedido nuevo. Y la señora representante del Ministerio Público, al entrar al fondo de su contestación el día de hoy, está señalando básicamente lo que yo le digo. Es un desistimiento tácito. Ya no quiere requerimiento de prisión preventiva. Ahora quiere una variación de comparecencia, con lo cual tiene que decirme dónde está la comparecencia, cuándo fue dictada, en qué momento se evaluaron los requerimientos, tiene que decirme cuáles son. No me dice nada. Además, yo no voy a entrar a discutir el fondo de esto, pero es otra cosa. Yo estoy discutiendo la forma. Yo lo que le estoy pidiendo a usted, señor magistrado, es que este requerimiento de prisión preventiva sea entendido por desistido y se archive. Y si ahora estamos en una variación con este nuevo pedido de variación, con base normativa diferente, con contenido diferente, ¿no es cierto?, nuevo, que la Fiscalía no lo haya querido hacer completo, es una cosa que no es responsabilidad de la defensa, sobre este nuevo nos otorgue un plazo correspondiente, una nueva fecha, para ir a una audiencia de variación de comparecencia por prisión preventiva. Es una audiencia distinta, señor magistrado. Los supuestos son diferentes. Entonces, no se lesiona, señor magistrado, en lo absoluto al Ministerio Público, porque tiene el derecho expedito, inclusive de desistirse de esto y volver a presentar una cosa mucho más formulada. No se le está lesionando el derecho, no hay ninguna urgencia, porque la urgencia que señala además en este tema, para por lo menos mi cliente, es una urgencia que no existe, porque no hay extradición de ciudadanos brasileños con el Perú. No existe. Entonces, no es una urgencia que existe, no requiere una prisión preventiva rápidamente. Además, después de 5 meses tampoco es tan rápido. Pero, en fin, ese es mi pedido, doctor. O sea, sus preguntas, es posible corregir, pero no variar. Y es posible, y no es posible modificar este pedido en el mismo trámite. El requerimiento de prisión preventiva tiene que ser resuelto, señor magistrado. Se ha desistido. Nos acaba de decir que ahora ya no es una variación, la comparecencia, nos acaba de decir. Eso es lo que estoy pidiendo y vamos a la audiencia de variación, vamos, pero con nueva fecha. Muchas gracias, doctor. En su tiempo también le va a decir. Doctor Su. Señor juez, primero debo hacer presente que en este expediente el Ministerio Público solicitó una prórroga extraordinaria para seguir investigando y le fue rechazada porque ya se había dado una prórroga. Es decir, hubo un pedido que no estaba debidamente motivado. En esta oportunidad, señor juez, en efecto, no cumplen con motivar su requerimiento y se dan este tipo de cambios. Yo, señor juez, simplemente planteo las cosas desde el punto de vista de mi patrocinado. ¿Hay una afectación al derecho de defensa? Sí, señor juez. Incluso la Fiscalía no ha respondido cuando yo le he dicho que en su escrito, página 2, dice que ya no son de uso para este proceso los elementos de convicción 106, 113, 126, 133. Dice, señor juez, y estoy precisando que esos elementos no existen en su requerimiento, pero pareciera que eso es una quimera, que no vale nada, no, ya así nomás. No dice nada. Si hay un error material, que admita, me he equivocado, eso lo hemos tomado de otro lugar, la secretaria. No puede ser, señor, que sea tan ligero y que no se haga caso a lo que dice la defensa. Para mí esto es un agravio, porque no sé dónde ubico estos elementos. Que puede pedir la prisión preventiva, señor juez, hay casaciones que hasta en juicio oral puede pedir la prisión preventiva. Hasta en juicio oral lo puede pedir. El señor que me ha antecedido en uso de la palabra dice que no hay convenio de extradición con brasileños y tampoco hay con Israel para el señor Danón. Y en el caso de mi patrocinado, es de público conocimiento que enfrenta un proceso de extradición que está por resolverse en Estados Unidos. Entonces, no es que nos beneficiamos con dilatar. Nosotros no dilatamos, señor juez. Nosotros lo que pedimos es que se respete el debido proceso y el derecho de defensa. Y entonces, un poco más flexible de repente, y por economía procesal, a lo que plantea mi colega que me antecede en el uso de la palabra, yo digo, bueno, que se reprograme la audiencia, que se le dé a la Fiscalía 1 mes, 2 meses para que subsane, corrija, presente un requerimiento, de repente, para no gastar en impresiones, que precise, pero no así, señor juez, no en el camino, no en una audiencia, no en esta manera, porque definitivamente
tiene que precisar en su escrito cuáles son los nuevos elementos de convicción que ameritan tomar una decisión de dictar una prisión preventiva, en este caso para mi patrocinada. No nos oponemos, no dilatamos. Creo que se trata de errores que ha cometido el Ministerio Público y que no pueden ser asumidos por esta defensa. Muchas gracias, señor juez. Doctora Tito. Gracias, señor magistrado. Bien, a sus preguntas, ¿se podría modificar esta variación o esta prisión preventiva por variación? Esta defensa considera que sí se podría, pero definitivamente eso no garantizaría el derecho de defensa. El derecho de defensa está compuesto de dos supuestos, ¿no? La defensa técnica jurídica, que la hacemos los abogados, pero también de la defensa material. Muchos de los dos imputados en esta audiencia se han enterado que ya no es prisión preventiva, sino es variación. Entonces, los imputados también necesitan conocer cuál es el pedido de la Fiscalía, entonces que ellos también puedan aportar elementos de convicción. Entonces, eso no se ha dado en este caso, eso no se ha asegurado en este caso. Fuera de ello, en la variación que hace el Ministerio Público, tampoco menciona cuáles son esas condiciones que han cambiado para que se pueda pedir esta variación. Y es necesario que también lo conozcan los imputados, no solamente los abogados. En ese sentido, consideramos que no podría modificarse esto en esta audiencia. Es necesario que se corra traslado también a los imputados para que ellos tengan un plazo razonable para que juntamente con las defensas podamos aportar nuevos elementos de convicción de descargo y así se resguarde, ¿no? Su derecho a una debida defensa. Gracias, señor ministro. Muchas gracias. Bien, hemos terminado ya la segunda ronda. Solamente le quería preguntar a la fiscal sobre este punto. ¿Qué tiene que decir? No, todavía faltaba la intervención de la fiscal. Fiscal, adelante. Sí, señor magistrado. Fiscalía considera que no se está generando ningún tipo de indefensión a las defensas técnicas por cuanto los elementos de convicción que obran en el incidente 72 para esta variación, lo único que se ha hecho es discriminar entre los antiguos y los nuevos, lo que no significa de ninguna manera que los antiguos no vayan a ser oralizados. Simplemente se ha hecho una discriminación para que se pueda verificar mejor cuáles son esos nuevos elementos que en el decurso de la investigación con posterioridad a la formalización han sido recabados. En otras palabras, lo único que se ha propuesto con este escrito es un ropaje jurídico diferente, pero propiamente en el fondo se mantienen. Al momento de oralizarse, se oralizarían los antiguos y los nuevos, porque es lo que nos permite contextualizar propiamente el marco criminal en el que habría sido objeto de investigación en este caso. Entonces, si se cambia, solamente estamos haciendo un cambio del ropaje. En lo sustancial se mantiene los elementos antiguos y nuevos. Ambos dan solidez, consolidan la hipótesis fiscal del Ministerio Público. Y adicionalmente, la defensa del investigado Alejandro Toledo señala que incluso se hace mención a elementos de convicción que no estarían en la relación. Señor magistrado, efectivamente, verificado el requerimiento, nosotros tenemos una lista que va dentro del a partir del numeral 671, donde dice anexos, tenemos todo el listado de los elementos de convicción respecto de los cuales nos mantenemos. Lo único que hemos hecho ahora, con esta aclaración, con esta corrección, es una discriminación entre lo antiguo y lo nuevo, pero ambos contribuyen al elemento importantísimo en este tipo de medidas, fundados y graves elementos de convicción. Por esas consideraciones, Fiscalía considera que este cambio de ropaje de ninguna forma genera indefensión a ninguno de las defensas técnicas. Eso es todo, señor magistrado. Fiscal, solamente algunos puntos, por favor, para que me pueda hacer precisiones. Doctora, usted cuando cambia su requerimiento de prisión por variación, usted ha utilizado el Instituto Jurídico de la Aclaración y de la Corrección.
¿Es eso en verdad una aclaración, corrección, o es acaso una modificación sustantiva del mismo, como indican los abogados? Es decir, lo que usted ha citado no corresponde al presente caso. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Lo que Fiscalía considera es que no hay un cambio sustancial por cuanto solamente ha cambiado el ropaje de la articulación, pero en el fondo se mantienen los elementos y lo único que se ha hecho es una aclaración de cuál es antiguo y cuál es lo nuevo. Y la corrección es en cuanto a la forma como se está articulando el requerimiento. Por lo demás, todo se encuentra íntegramente en el incidente 72. Por eso, realizar esa aclaración y esa corrección, incluso se menciona en el Pero escrito. esa aclaración, corrección, eso es lo que preguntaba, doctor. ¿Esa aclaración técnicamente? Sí, señor magistrado. Bien. Usted me indica que ahora está postulando variación de la comparecencia simple a prisión preventiva, ¿sí? Correcto. ¿Dónde ha desarrollado todos los presupuestos, doctora? Es que Entiendo que hay presupuestos, pero ¿dónde la están? casación 119. No le he preguntado la casación, le pregunto el caso concreto. ¿Dónde están los presupuestos? Yo entiendo de que en la casación hay varios requisitos, ¿ya? En el caso concreto, ¿qué es lo que ha variado de lo inicial? ¿Solamente la apariencia del buen derecho o los demás elementos también? Justo en el numeral 2 en Romanos, Ya. señalan la precisión de cuáles son estos nuevos elementos. Y Ya, hemos pero ¿qué hecho cosa es lo un que ha cuadro. variado? ¿Qué presupuesto? El primer presupuesto, Solamente eso. exacto, cuando hacemos la discriminación, ¿Y el peligro procesal ha variado? lo que acontece es que en el peligro procesal las personas se encuentran prófugas de la justicia no desde ahora. Ya, Entonces, pero ¿dónde está desarrollado eso, ese cambio de condición? es que el cambio solamente se produce en los nuevos elementos. No, pero ¿dónde ha discriminado, dónde ha desarrollado el tema sobre el peligro procesal? En el punto número Y del pronóstico también, ¿dónde ha se desarrollado? refiere al escrito que hemos presentado Sí, con la variación. claro, el nuevo. Porque Sí, usted en el dice nuevo. ha variado la apariencia ya. Sí. Ya, pero luego voy a volver sobre eso. Pero le pregunto, ¿dónde está? ¿Ha habido un cambio sobre el pronóstico? Sí, Ahí- en el numeral C, que está, sí, en el numeral 10, 10. donde analizamos el numeral C, que tiene que ver con la capacidad asegurativa. Ya, pero ¿ha desarrollado por cada uno de ellos eso? No, le consulto nomás si lo ha desarrollado. Sí se hace mención porque en ese punto es Doctora, ¿lo ha transversal. desarrollado por cada uno de ellos? Es que ese tópico es transversal. Está Transversal, ya. transversal, sí. O sea, los tres están por colusión y lavado de activos, ¿es lo que me dice? En los tres se está analizando en ese No, punto. a los tres se les imputa colusión y lavado de activos. No, Porque acá menciona a los hechos acusados son graves, porque está hablando de los tres, me está hablando. la colusión agravada y lavado de activos. y el lavado de activos para los dos primeros. Pero El esto no hay el detalle, a eso voy. Al inicio, doctor, usted puede apreciar Me voy al punto 10 que usted ha citado, nada más. Ya, para ya lo he entendido, doctora, sobre ello. En todo caso, ¿dónde más está sobre el pronóstico? sobre el pronóstico está en el numeral 10, Bien, pero ya lo con la noté. precisión de los tipos penales que están en el numeral 1. Ya, bien. ¿Y sobre el peligro procesal? Con relación al peligro procesal es el desarrollo del numeral C que está en el punto 10. Punto 10, 10, sí. sí. No lo veo, doctora. Estoy en el punto 10. ¿En qué parte está el peligro? El tema del cambio, porque usted dice que también hay un cambio en el peligro. ¿Dónde está desarrollado? Hemos desarrollado la atingencia de por qué consideramos que en este caso el presupuesto de la capacidad asegurativa por el prognosis de la pena propiamente sería superior al que No, pero permitiría la me comparecencia. estoy refiriendo al
al cambio de la medida respecto a la capacidad asegurativa, me dice, ¿no? En el peligro, ¿dónde está desarrollado específicamente para cada uno de ellos? ¿Está o no está? En este punto quisiera hacer una tingencia, doctor. La tingencia es la siguiente. En su oportunidad no se ha incoado la medida de prisión preventiva porque nos faltaba un elemento. O sea, la prisión preventiva tiene que tener 3 elementos. Sí, doctora, no se preocupe, ya pasó eso. Ahora sí. le pido dónde para su variación está el tema del peligro. Es que hemos afianzado en el elemento donde se ha producido el cambio. Y el elemento donde se ha producido el cambio es en el numeral 5. Para nosotros el elemento que propiamente... Pero esto es general, doctora. Ese es de apariencia del buen derecho, entiendo. ¿O cuál se refiere al peligro procesal, al pronóstico o al peligro? No entiendo esto. Para ser en todo caso un poco más clara, doctor. Sí, doctora. Para nosotros el presupuesto que motiva en este caso el cambio de ropaje de la variación de la simple a la prisión preventiva es uno de ellos, solo uno, el tema de los nuevos elementos de convicción. Ya. Los otros presupuestos, prognosis y capacidad asegurativa son presupuestos que siempre la Fiscalía los tuvo, pero el único presupuesto que cambia el día de hoy y por el cual incluso hemos señalado en este cuadro... Ya, pero ¿dónde está el tema? ¿Cómo debo entender dónde está el tema de la argumentación sobre ese tema de que hay peligro ahora procesal? ¿O la anterior ya no responde y la nueva debe introducirse? Señor magistrado, como indicaba, el presupuesto que nosotros consideramos que da mérito para este cambio de ropaje es únicamente el presupuesto de los nuevos elementos de convicción. ¿El apariencia del buen derecho? Sí, es el único presupuesto el que ha ameritado el cambio de ropaje. Ya, pero ¿cómo debo entender de que sí se cumplía eso al momento inicial? ¿Dónde está desarrollado eso? Porque está planteando, ¿no? Porque hay un momento inicial... Este es el momento posterior que está pidiendo usted la variación. Al momento inicial, usted está asumiendo de que hay peligro procesal. ¿Sí? Ya, ¿dónde está desarrollado eso, doctor? Lo que ocurre es que quizás porque al momento en que se ha presentado el requerimiento primigenio, nosotros ahí hemos esbozado todos los presupuestos. Bien. Y en este escrito solamente hacemos la precisión del cambio que se ha producido a la fecha. Los otros 2 elementos, como le indicaba, coinciden con nuestro requerimiento anterior. El segundo y el tercer presupuesto han sido aquellos que se mantienen. Y el único es el tema de los nuevos elementos, con la discriminación realizada en el escrito. Le consulto, ¿va a mantener su pedido, doctora? Sí. Bien. Voy a tomar unos minutos ya para poder pronunciarme sobre este punto. Gracias. El número de grabación, por favor, para que puedan también salir si desean de la sala, ¿ya? Unos minutos. Comité de Ética del Poder Judicial. Imparcialidad. El juez debe ser imparcial tanto en sus decisiones como en el proceso de su adopción. Su imparcialidad fortalece la imagen del Poder Judicial. Código de Ética del Poder Judicial, artículo 5. Comité de Ética del Poder Judicial. Un juez de paz es un ciudadano que administra justicia a nombre del Estado, del Poder Judicial, y que es elegido por su comunidad. Y es una justicia desempeñada por un miembro de la comunidad. Y eso es lo importante, porque este ciudadano resuelve las causas en el marco de la ley y la Constitución, pero también en función de su leal saber y entender. Es un juez que no es abogado necesariamente. En algunos casos tiene actuaciones notariales y en otros también pueden dictar medidas de protección en casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. A un juez de paz se le sanciona cuando incumple las funciones que están predeterminadas en la Ley de Justicia de Paz, cuando excede sus competencias
o comete graves hechos, incluso actos vinculados a la corrupción. Se espera que todos los actores involucrados en su fortalecimiento asuman verdaderamente su rol, no solamente el Poder Judicial. Las autoridades a nivel de los gobiernos locales tienen una importante labor, por ejemplo, para brindarles espacios físicos donde ellos puedan desempeñar adecuadamente sus funciones, hombres y mujeres que de manera voluntaria brindan el servicio de administrar justicia, oportunidad para poder reconocer la importante labor que realizan. Como podemos apreciar en esta sede institucional, en Collao Vilave, el porcentaje de expedientes que se han quemado es aproximadamente el 70%, conforme a la información preliminar que nos ha entregado nuestro administrador de provincias. 70% del total de expedientes reducidos a escombros, a pedazos de hojas quemadas, mojadas, inservibles. Cada una de estas hojas implica largas horas de trabajo, la esperanza de buscar y encontrar justicia. Trabajo traducido a nada. Este es el resultado del ataque vandálico que la sede judicial de Ilave y Collao ha sufrido en manos de delincuentes que sin ningún tipo de reparo ocasionaron. 2 meses después recién se puede hacer el inventario. La sede hasta el momento ha estado cerrada y las imágenes que se obtienen por primera vez resultan realmente desoladoras. El encargado de esa difícil y ardua tarea fue el presidente de la Corte Superior de Puno, Juan Ticona Ura, quien apenas ingresó al inmueble siniestrado pudo constatar la magnitud del incendio, del ataque, el cual dejó como resultado cientos de expedientes siniestrados, así como también material de oficina destruido. Desafortunadamente los expedientes, estamos justamente en el área del juzgado de paz letrado. Los expedientes que se han afectado son precisamente los que se tramitan en el juzgado de paz letrado. La afectación más grave que tenemos es en esta área, en esta sede judicial. El local está ubicado a 1 hora de la capital de la región y antes del incendio funcionaba un juzgado mixto, un juzgado penal unipersonal, un juzgado de investigación preparatoria y un juzgado de paz letrado. Ticona Ura reveló que el panorama no solo es desolador en volver a reconstruir la sede judicial, sino también en el retraso que eso va a ocasionar en las investigaciones y procesos. Bueno, la afectación va a ser básicamente en el retraso, en la resolución de todos los conflictos que tenemos en esta sede, ¿no? Los conflictos en materia penal, en materia constitucional, civil, laboral, en todas las materias que tramitamos en esta sede. No hay acceso por vía terrestre, así que el balance todavía se va a elaborar, ¿no? Esto tendrá que hacerlo los administradores, conjuntamente con los jueces y los especialistas de esta sede judicial. Este es el verdadero resultado de esos ataques. Esto es lo que luego no se ve, lo que no se conoce, pero una realidad que padecerán quienes llevaban un proceso y hoy se ven afectados. Es una herramienta eficiente, es una herramienta que sirve, pero que tiene que ser corroborada. No basta con que diga, me dijo, no. Por ejemplo, el colaborador eficaz me dice que fulanito viajó con sultanito tal día, tal hora en tal compañía de aviación. ¿Con qué puedo corroborar eso? Pidiendo a la compañía de aviación que me adjunte o a inmigraciones que me dé el detalle de los viajes. Hay determinados delitos para los cuales la colaboración eficaz es una herramienta que sirve para la investigación, porque luego ese colaborador, una vez que tiene una sentencia en la cual o le disminuyen la pena o le dan otro tipo de pena o le reducen la pena, cualquiera sea el beneficio que obtenga, va a ir como testigo de todos los casos, testigo de los otros, a favor de la fiscalía. El juez le garantiza las medidas de seguridad, pero la parte operativa ya depende de la fiscalía, que es quien tiene el resguardo del colaborador, porque es su testigo.
probablemente tenga que dejar el trabajo, dejar la familia o mudarse con toda la familia. Es complicado, no es fácil. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, anunció la ejecución de una serie de medidas de austeridad al interior de la institución que lidera, las cuales serán de estricto cumplimiento a partir del 31 del presente año. Las medidas de austeridad comprenden la reducción en gastos de consumo de alimentos y contratos de consultoría externa, así como la prohibición de suscripción de contratos bajo las disposiciones del Fondo de Apoyo General del Sector Público en el Poder Judicial. Ante ello, Arévalo Vela remitió al gerente general del Poder Judicial, Jaime Gómez Velarde, los oficios 000-2023-P-PJ, 00017-2023-P-PJ y 0018-2023-P-PJ. Asuntos: gastos de consultorías externas, gastos de alimentación y prohibición de suscribir contratos FAJ, respectivamente. En el primer oficio, el presidente del Poder Judicial solicita a la Gerencia General no celebrar contratos de consultorías externas durante el presente ejercicio presupuestal. En relación al segundo oficio, solicita a la Gerencia General que disponga medidas de austeridad que considere pertinente en relación a los gastos de alimentos que pudieran existir. Y por último, en el tercer oficio, comunica que a partir del 31 de marzo del presente año queda terminantemente prohibido la suscripción de contratos bajo las disposiciones del Fondo de Apoyo Gerencial del Sector Público en el Poder Judicial. Asimismo, dispone que se solicite al órgano de control institucional una evaluación de los contratos FAJ celebrados en el ejercicio 2021-2022. Estas medidas serán en cumplimiento a la política de ahorro público y moralidad. Su nombre es Rose y es el primer abogado robot que, gracias a la inteligencia artificial, es capaz de interpretar casos y dar con la respuesta correcta acerca de cómo procesar. Rose ha sido creado por un equipo canadiense de la Universidad de Toronto y es capaz de escuchar preguntas sobre diferentes temas legales, ya que está programado para entender el lenguaje humano.
En el 2016, una firma estadounidense contrató a Rose para que formara parte del Departamento de Gestión de Quiebras, junto a un numeroso equipo de 50 abogados humanos. El objetivo de Rose es aumentar la eficacia en tareas como recopilar, analizar y preparar documentos de procedimientos legales, mantener en orden archivos o buscar materiales relevantes. Aprende de las noticias y casos relacionados. Analiza toda la información para dar la respuesta correcta utilizando conocimientos legales. Gracias a los algoritmos, Rose puede tener en cuenta las consideraciones del juez, las partes implicadas en el juicio y los tribunales. Una vez que asimila la información, responde basándose en las leyes vigentes y traduciendo la terminología. Por otro lado, en Londres, un bufete de abogados que trabaja en casos penales cuenta con la participación de la inteligencia artificial y es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que representan las mismas capacidades que el ser humano. La inteligencia artificial no solo cumple la función de clasificar pruebas documentales, también puede ayudar a preparar y estructurar un caso, como en la búsqueda de precedentes legales. Algunos de los países que lideran el campo de la inteligencia artificial son Reino Unido, Estados Unidos, China, Japón, Israel, Canadá. La inteligencia artificial y la robótica no es solo un buen instrumento para abogados y jueces, sino también agiliza el proceso, proporciona y analiza información para llegar a una sentencia justa. Justo, un joven como muchos que ingresará al campo laboral y la empresa a la cual está postulando le ha solicitado su certificado de antecedentes penales. A primera hora de la mañana sale al banco para pagar su tasa, requisito para obtener su certificado de antecedentes penales. Sin embargo, cuando llega al banco se encuentra con una larga cola y no le queda otra opción que esperar su turno. Después de varios minutos y al llegar a la ventanilla, justo recibe un voucher de pago por su tasa y se dirige al Registro Nacional Judicial para poder solicitar físicamente su certificado de antecedentes penales. Y al llegar se encuentra con una larga cola y nuevamente tiene que esperar su turno. Luego de perder toda la mañana entre las colas del banco y el Registro Nacional Judicial, justo está muy cansado, pero finalmente obtuvo su certificado de antecedentes penales. El realizar este trámite le hizo perder tiempo y dinero, además de estar expuesto al robo o pérdida de su certificado. Pero al fin esto terminó, porque ahora podrás obtener tu nuevo certificado electrónico de antecedentes penales. Desde la comodidad de tu hogar o dispositivo móvil, podrás ingresar a la página web del Poder Judicial y acceder al servicio de emisión del certificado electrónico de antecedentes penales. Para esto, debes haber realizado el pago de la tasa y lo puedes hacer a través de la página web del Banco de la Nación con tu tarjeta multired, usando token de seguridad, o si no, en un agente multired o agencia del Banco de la Nación. Luego de obtener tu voucher de pago, realizarás los siguientes pasos. 1. Ingresarás tus datos personales para validar tu identidad integrado con RENIEC. 2. Ingresarás los datos de pago integrado con el Sistema Nacional de Recaudación Judicial, SINAREG. Y finalmente podrás descargar el certificado electrónico de antecedentes penales en formato PDF con firma digital. Con este moderno servicio ahorrarás tiempo y dinero, obteniendo un servicio totalmente seguro y con responsabilidad social, cuidando el medio ambiente. Este servicio está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Somos el Poder Judicial y nos acercamos al ciudadano, brindando cada vez un mejor servicio en la administración de justicia. Todas las mañanas, antes de las 7, usted puede seguir el Evangelio del Día. Un momento de reflexión con la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras. El Monseñor Ángel Ortega Trinidad, capellán del Poder Judicial, nos acerca a Jesús y su divina misericordia. Aquí en Justicia TV, el canal del Poder Judicial. Un abrazo, Dios los bendiga a todos. Relatar la historia del Poder Judicial es referirse a la independencia política del Perú. Es mencionar a José de San Martín y Simón Bolívar,
una historia con 125 presidentes que dirigieron este poder del Estado. Con la conquista española se estableció la audiencia, que era la única institución que ejercía labores de control y de vigilancia del poder público. Además, tenía la facultad de administrar justicia. Estas representaban la más alta autoridad, después de la de los virreyes. Cuando se consolida la independencia política del Perú, el general don José de San Martín le dio autonomía al Poder Judicial, llamado Reglamento Provisional, dictado el 12 de febrero de 1821. Iniciado el funcionamiento del Poder Judicial, ya contaba con algunos informes de, digamos, situaciones adversas en la ciudad, en la sociedad peruana, limeña en particular, en la que ya se revelaba una masiva sucesión de divorcios otorgados por los cabildos, que eran los que administraban justicia en primera instancia, y ya con la intervención y participación del Poder Judicial y la Corte Suprema, se vio necesario, digamos, corregir que ocurriera de una manera desmesurada, no fundamentada, y tuvieron que empezar a ver esos temas, de tal modo que si detectaban que las personas se habían divorciado de manera no fundamentada, eran sometidas a multas, ¿no?, para corregir y enmendar el camino. Poco tiempo fue la duración de la Cámara de Apelaciones Trujillana, que fue suprimida después del 4 de agosto de 1821 y reemplazada por una Cámara de Apelaciones situada en Lima. Posteriormente, la Constitución Política de 1823 crea la Corte Superior de Justicia, Cortes Superiores y jueces de derecho para la primera instancia. El libertador don Simón Bolívar extendió por escrito el decreto del 26 de marzo de 1824, creando la primera Corte de Justicia del Perú, como máximo tribunal encargado de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos, cuyo primer presidente fue don Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada. La participación de los primeros magistrados, los creadores, digamos, los fundadores de este poder del Estado, el señor Manuel de Vidaurre formó parte de la primera junta de directores del llamado Colegio Ateneo del Perú, junto a otros magistrados, participando ya de un colegio privado para formar a los primeros peruanos en diversas materias. Esto salió en un periódico de la época, ha pasado casi desapercibido, pero su nombre está grabado para siempre ahí como los primeros magistrados en, digamos, contribuir a la formación de peruanos en diversas materias para el servicio de la patria. 1831 era apenas 10 años después de la fundación de la República Peruana, ¿no? Apenas llevábamos una década de libertad. Concluido el proceso de independencia del Perú y establecidas las nuevas autoridades judiciales, las salas funcionaron en el domicilio de los jueces. Los inconvenientes que traía esta disposición determinaron su traslado al local de Palacio de Gobierno. Es allí donde se instala la Corte Superior, el 25 de febrero de 1825, por mandato de Simón Bolívar. Durante el gobierno del presidente Pedro Díez-Canseco, se consideró que para el buen ejercicio de las funciones de justicia era necesario dotar de un edificio propio a los tribunales y juzgados para que contaran con las condiciones de seguridad y decencia adecuadas. Se trasladó la institución a un nuevo local, ubicado en la antigua calle de la Aduana, que corresponde a la quinta cuadra del Jirón Ayacucho, hoy Antonio Miró Quesada. Fueron los gobiernos de los presidentes Augusto B. Leguía y Óscar Benavides quienes impulsaron la construcción del actual Palacio Nacional de Justicia, siendo inaugurado el 5 de diciembre de 1939. La construcción tomó casi 15 años. Fue en 1825 que se eligió el primer presidente del Poder Judicial,
a puerta cerrada, con voto secreto de los jueces supremos, como la tradición y la ley manda. Todos los domingos, acompáñenos en la Santa Misa, al lado del capellán de la Corte Suprema, Monseñor Ángel Ortega. Participe del culto religioso que se realiza en la capilla El Señor de la Justicia. Viva junto a nosotros la fe y el sacrificio de Jesús en la Eucaristía. Justicia TV, el canal del Poder Judicial. «75 años después, la carceleta más antigua y enigmática del Perú se convierte en aporte valioso para la sensibilización sobre la realidad carcelaria en nuestro país, siendo rebautizada con el nombre de Centro de Interpretación Histórico de la Carceleta de Palacio Nacional de Justicia». Detrás de la remodelada edificación, en sus ambientes sombríos, de pesadas rejas y pisos húmedos, se respira aún la pesada carga emocional de quienes un día ocuparon estos hacinados espacios. La carceleta es uno de esos lugares que probablemente nunca debió existir, ¿no? Que el sistema no debió permitir que existieran, pero que se produjeron por una serie de circunstancias políticas, económicas y operativas, ¿no? Antes que existiera la carceleta del Poder Judicial, el Panóptico de Lima fue el lugar que por 100 años albergó provisionalmente a detenidos y procesados, en tanto se les asignaba la prisión definitiva. Ante la necesidad... 23 de marzo del año 2023, estando al incidente promovido por las defensas técnicas de 3 investigados y considerando, primero, incidente promovido por las defensas técnicas. Las defensas técnicas de los investigados Alejandro Toledo Manrique, Marcos de Moura Vanderlei y de Abraham Danón han solicitado, han promovido un incidente a través del cual peticionan que se entienda que el Ministerio Público se habría desistido de la prisión preventiva y que, como ha formulado una nueva pretensión sobre variación de comparecencia simple por prisión preventiva, el Ministerio Público debe reformular su pedido conforme a sus requisitos para absolverlo en base a los siguientes argumentos. 1.1.
Como primer argumento, las defensas técnicas han señalado de que el Ministerio Público, al plantear inicialmente prisión preventiva y luego solicitar y luego señalar de que, aclarando y corrigiendo la misma, deba entenderse que su requerimiento es uno de variación de comparecencia simple a prisión preventiva, en el fondo lo que ha hecho es modificar su pedido, sin que en dicho supuesto pueda aplicarse la figura jurídica de la corrección o de la aclaración prevista en el artículo 124 del Código Procesal Penal, el cual solamente sería aplicable al órgano jurisdiccional. 1.2. Como segundo argumento, ha señalado de que lo que en el fondo se ha producido en el presente caso es una modificación sustantiva de requerimiento inicial. Esto es, se ha pasado de un requerimiento inicial de prisión preventiva a uno distinto, sustantivamente hablando, esto es, a un requerimiento de variación de una comparecencia simple a prisión preventiva, lo cual afectaría el derecho de defensa de los investigados. 1.3. Como tercer argumento, ha señalado de que el Ministerio Público no habría motivado adecuadamente la introducción de su nuevo pedido, esto es, de una variación de comparecencia simple a prisión preventiva de los 3 investigados. Segunda intervención. 1.4. En su segunda intervención, concretamente la doctora Tito, quien patrocina al investigado Abraham Danón, agregó un nuevo argumento señalando de que el Ministerio Público, a propósito de su escrito de corrección y aclaración de su pedido, en el sentido de que debe entenderse que está postulando un requerimiento de variación de comparecencia simple a prisión preventiva, no habría cumplido con indicar las condiciones iniciales que habrían cambiado. Segundo, posición del Ministerio Público. El Ministerio Público sostiene de que es posible, es viable jurídicamente que haya corregido y o aclarado su pedido, en el sentido de que debe entenderse que ahora postula una variación de comparecencia simple a prisión preventiva de los 3 investigados, por lo siguiente. 2.1. Como primer argumento ha señalado de que en su escrito 71-78 del 2023 que lleva como sumía, corrige y aclara el requerimiento de prisión preventiva a uno de variación de comparecencia simple por prisión preventiva, señala de que en ese escrito ha cumplido con desarrollar de manera transversal para los 3 investigados los requisitos que atañen a la variación de la medida inicial. Entre ellos, que la apariencia del buen derecho inicial se habría intensificado. Prueba de ello es que se ha formulado requerimiento acusatorio contra los 3 investigados. Y 2, de que la comparecencia simple, dado el cambio de la situación inicial, ya no podría mantenerse, porque ya no cumple con su capacidad asegurativa, porque se habría producido una variación que amerita la imposición de la nueva medida, dado que la comparecencia simple ya no cumple con su capacidad asegurativa. 2.2. En su segunda intervención, el Ministerio Público ha señalado de que lo que en el fondo el Ministerio Público es
lo que en el fondo el Ministerio Público ha planteado es un cambio de ropaje jurídico, por cuanto antes postuló prisión preventiva, ahora lo que está postulando es una variación de comparecencia simple por prisión preventiva. Agrega de que no existe indefensión para las defensas técnicas, dado que está cumpliendo con indicar los presupuestos de la misma. Tercero, análisis del presente caso concreto. Con relación a lo que se ha planteado, al incidente promovido por las defensas técnicas de los tres investigados, Toledo Manrique, de Moura Vanderlei y de Abraham Danón, este despacho ha llegado a la conclusión de que se va a rechazar todo el requerimiento del Ministerio Público, dejando a salvo el derecho del Ministerio Público para que haga un nuevo pedido por las siguientes razones, ¿ya? Vamos a ir incluso, vamos a sentar las bases de nuestra conclusión. Dado que lo que se ha presentado es un grave defecto en cuanto a la postulación de la pretensión procesal. Y voy a dar mis razones. 3.1. De entrada, hay que tener en cuenta de que la prisión preventiva y la variación de una medida cautelar son institutos jurídicos distintos. Cada uno de ellos responde a presupuestos distintos. Conforme ya lo han establecido las normas legales, en el cual debe observarse a cabalidad el principio de legalidad procesal y también la jurisprudencia. Así tenemos que para un requerimiento de prisión preventiva deben cumplirse con los tres presupuestos que señala el artículo 268 del Código Procesal Penal. Sospecha fuerte de los delitos imputados a un investigado, pronóstico de la pena superior a los 4 años de pena privativa de la libertad, peligro procesal de los investigados y proporcionalidad de la medida de prisión preventiva que justifique su adopción y no de una medida menos gravosa. De otro lado, la variación como contrapartida responde a presupuestos distintos. Y esto ha sido establecido en el artículo 255, numeral 2 del Código Procesal Penal, según el cual se ha establecido expresamente de que las medidas cautelares son reformables en la medida que hayan variado los supuestos que motivaron su imposición o rechazo. Y esto incluso ha tenido refrendo en la casación que se ha citado el día de hoy, 119-2016. Consecuentemente, digamos, debe tenerse en consideración de que son institutos jurídicos distintos, responden a requisitos legales distintos y su trámite también es distinto. 3.2. En el presente caso concreto, se advierte de que el Ministerio Público inicialmente habría postulado la prisión preventiva de los tres investigados. Sin embargo, luego lo habría modificado sustantivamente por otro pedido, a saber, una variación de la comparecencia simple por restricciones. Y a juicio de este despacho, no puede aceptarse una modificación sustantiva en esos términos. Por lo siguiente. Una primera idea es que no existe norma legal que permita en pleno trámite de un requerimiento fiscal una modificación sustantiva del mismo. Aquí no se está tratando de una simple corrección o aclaración, sino de una modificación sustantiva diferente, dado que se está pasando de una institución jurídica a otra, de una prisión preventiva a una variación de medida. B. Una segunda idea es que, como ya se ha indicado, tanto la prisión preventiva tanto la postulación de una prisión preventiva como la postulación de una variación de medida cautelar
como es el caso de una comparecencia simple a prisión preventiva, responde a requisitos distintos conforme a las normas legales que ya hemos citado, 268 y 255. C. Igualmente, no se puede aceptar este tipo de modificación del requerimiento fiscal porque eso afecta el derecho de defensa, de tal suerte que se torne sorpresivo para los investigados. Tanto más si se tiene en cuenta que cuando se les corrió traslado del requerimiento fiscal inicial de prisión preventiva, se notició a todos los investigados que iban a defenderse de una prisión preventiva. Sin embargo, en plena audiencia de prisión preventiva no podría modificarse sustantivamente la misma por otra distinta y que responde a requisitos legales totalmente distintos, dado que eso es opresivo y afecta el derecho de defensa de los investigados. Los investigados han sido convocados para defenderse de una prisión preventiva, no han sido convocados para defenderse de una variación de medida. Cuarta idea es que aceptar lo contrario significaría afectar el principio de preclusión, dado que conforme al artículo 124 del Código Procesal Penal, los requerimientos fiscales son autónomos. Una vez que se plantean, se entiende de que cuando se formulan deben motivarse y acompañarse los elementos de convicción. Claro está, especificando la pretensión procesal. Esto es el petitum o petitorio, la causa petendi, es decir, la fundamentación fáctica y jurídica de la misma y y además acompañarse los elementos de convicción correspondientes. No pudiendo luego modificarlo sustantivamente. Lo que sí se pueden aceptar son correcciones y aclaraciones, pero que éstas deben entenderse que no modifican sustantivamente su contenido. Y la última idea es que aquí no podría aplicarse la figura de la corrección o aclaración invocada por el Ministerio Público, porque cuando se habla de una modificación, aclaración o corrección, se entiende que esto está diseñado para errores materiales, para integrar algunos asuntos que están en la parte considerativa o en el cuerpo, pero que se ha omitido poner en la parte final. También ha sido diseñado para aclarar algún concepto oscuro, pero en la medida de que no se modifique sustantivamente su contenido. Y aquí lo que ha ocurrido es que se ha modificado sustantivamente todo el requerimiento que ha postulado inicialmente el Ministerio Público. 3.3. Este despacho considera de que en este caso debe rechazarse su integridad todo el requerimiento fiscal, el cual comprende el requerimiento inicial postulado de prisión preventiva, así como de su escrito de aclaración y o corrección del mismo por otro de variación de comparecencia simple por prisión preventiva, dado que si evaluamos de manera conjunta, advertimos de que no ha sido planteado en términos claros, adolece de ambigüedad y no ha sido debidamente motivado. Y vamos a dar las razones específicas de la misma. A. Si revisamos de manera integral el requerimiento inicial de prisión preventiva y el escrito de variación, vamos a advertir de que el último escrito de variación a su vez hace una remisión al escrito de prisión preventiva, trata de sustentarse sobre esa base, a pesar de tenerse en claro de que tanto la prisión preventiva como la variación responden a presupuestos distintos. No se puede apoyar una variación sobre una prisión preventiva que tiene otro diseño, otro contenido, otra regulación, otros presupuestos. Eso genera confusión para los que van a defenderse. B.
Ahora, si el Ministerio Público pretende postular ahora la variación de requerimiento, de la variación de la comparecencia simple por uno de prisión preventiva, debe desarrollar los presupuestos o requisitos de la misma y debe hacerlo de manera individualizada por cada uno de los investigados, dado que todo requerimiento del Ministerio Público debe estar debidamente motivado, señalando el momento inicial del cual parte, y luego las condiciones que habrían variado a partir de esas condiciones iniciales, con señalamiento o especificación o desarrollo de cada uno de los 3 investigados. Lo cual no se advierte en el presente caso, dado que simplemente se apoya en el otro escrito y no ha desarrollado al detalle por cada uno de los investigados, para que puedan defenderse los investigados. C. Lo tercero es que efectivamente se advierte de que el escrito de variación de requerimiento de comparecencia simple por prisión preventiva hace la remisión o se asienta sobre el requerimiento de prisión preventiva, lo cual ha generado confusión, como de hecho se ha hecho palpable en esta audiencia, a tal punto que no se tiene en claro si la prisión preventiva inicial se mantiene o no, y se está postulando en su lugar uno nuevo como la variación. Y esto se agrava con el hecho de que el escrito de variación estaría haciendo remisión a los elementos de convicción de la prisión preventiva, cuando se entiende de que son 2 institutos totalmente diferentes. D. Esta falta de claridad en la postulación del requerimiento definitivamente hace inviable seguir tramitando este requerimiento. Y es por ello que, por razones de forma, se va a rechazar el requerimiento en su integridad, porque continuar con la misma significaría afectar el derecho de defensa. 3.4. En ese orden de ideas, este despacho, a fin de cautelar a cabalidad el debido proceso, a fin de cautelar a cabalidad también el derecho de defensa de los investigados, este despacho va a rechazar en su integridad el requerimiento del Ministerio Público, prisión preventiva y su variación, debido a que presenta defectos de forma por haber sido planteada defectuosamente, y en ese sentido también va a dejar a salvo el derecho del Ministerio Público para que pueda presentar un nuevo pedido, ¿ya? De ser el caso, ¿ya? Claro está, si quiere postular variación de comparecencia simple a prisión preventiva, pues bien, lo puede hacer, claro está, en la medida de que cumpla con todos los parámetros de la debida motivación y del desarrollo de sus presupuestos. Por estas consideraciones, este despacho no solamente se advierte de que acá hay un defecto de forma que digamos está contaminando a toda la pretensión procesal. Por estas razones resuelve lo siguiente. Primero, rechazar el requerimiento de prisión preventiva del Ministerio Público, así como el escrito de variación de comparecencia simple a prisión preventiva de los investigados Alejandro Toledo Manrique, Abraham Danón y de Marcos de Moura Vanderlein por existir defectos de forma en su planteamiento. Segundo, se deja a salvo el derecho del Ministerio Público para que pueda plantear un nuevo pedido observando lo anotado. Bien, esta es la decisión. Fiscal. Me reservo. Doctor Silva. Conforme, señor magistrado. Doctor Su. Conforme, señor juez. Doctora Tito. Conforme, señor magistrado.
Bien, entonces vamos a, dado por finalizar la audiencia, solamente a la fiscal, si va a requerir sus anexos, lo puede pedir también, doctora, para que, en caso que usted lo requiera. 12 y 11, cerramos la presente audiencia. Buen día. Dígame. ¿Nos podría dar una copia del audio de la audiencia, por favor? Por favor, lo coordina con el especialista. Buen día, con todos. Doctor, ¿puedo pedirle